Y es un honor para nosotros recibir en Un Mundo Alucinante a Gonzalo Resquín, autor de Paraná, este libro que explora la historia de la batería, este instrumento tan particular y tan peculiar en la música popular paraguaya. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola Luis, un gustazo estar acá, muchas gracias por la invitación y nada, muy contento también de al fin poder venir acá a presentar el libro y lanzar acá para toda la audiencia también, que es un libro que tiene poquito, medio un mes recién y nada, está por suerte dando que hablar también entre los colegas músicos. Sí. Como te decía recién me cruzaba con una señora investigadora, le decía yo no soy investigador ni escritor, y ahora ya sos, me dice, ¿verdad? Y bueno, por lo visto que empecé también en una nueva faceta, ¿verdad? Claro. Como te contaba antes, yo soy músico baterista formado en Brasil y ya desde esa época teníamos esa falta de información, sí. Sobre todo para poder compartir y transmitir también a otros colegas, o en mi caso también como docente, con la falta de materiales ya editados, como para poder transmitir a los alumnos, a los chicos o a cualquiera que necesite tener una información bien precisa, ¿verdad? Y así más o menos fue como surge la idea de hacer este material, ¿verdad? Un poco por la falta de otros materiales, claro. Es donde me aboco un poco en la investigación, que empieza en la época de la pandemia con unas ganas de simplemente hacer como una especie de folleto pequeño donde podían haber, bueno, así se toca la polca, así se toca la guarania, la claro. batería y una que otra variación, ¿verdad? Pero al empezar a armar las partituras me doy cuenta que hacía también falta un trabajo de como contar la previa, ¿verdad? Claro. O una introducción a ese capítulo. Y ahí empecé a buscar información y me veo con un problema de falta de información. Si bien sí hay libros muy interesantes como los de Luis Arán, Arturo Pereira, los de Max Wegner también, están los del maestro Florentín Jiménez, ninguno era muy específico en el rubro que a mí me interesaba, que era la batería, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí se empieza a poner como difícil la cosa. Y bueno, como artista también, esa dificultad siempre es como que da gusto, ¿verdad? Claro. Y de lo que yo pensaba que me iba a tomar, no sé, un año, me terminó tomando 4 años para concluir el libro, que bueno, finalmente hoy tenemos acá, ¿verdad? Y además de lo que es la partitura, esto que decíamos, cómo se toca también, te enfocaste en lo que es la historia de los bateristas paraguayos, ¿no? Sí, cada vez que empezaba como a hacer las transcripciones de cada capítulo, el libro está dividido de una manera más o menos cronológica, ¿verdad? Y no pude dejar de hacerme la pregunta, o las preguntas, por ejemplo, ¿quién fue el primero que tocó una batería en la música paraguaya, ¿verdad? O en qué época se empieza a tocar la batería en la música paraguaya. Esa pregunta te lleva a otra pregunta, bueno, ¿y quién fue el primero que trajo una batería al Paraguay? Claro. Y antes de la batería, que históricamente sabemos que nace en Estados Unidos, a finales de 1800, cuando llega la primera batería, y esa batería cuando llega, ¿ya se empieza a tocar música paraguaya con esa batería o no se usaba para otro estilo? ¿En qué pasaba en Latinoamérica en ese momento? Y así realmente es un trabajo infinito, porque si no paras de preguntar, el libro se iba a convertir en un libro de historia y no era el objetivo. Porque el objetivo principal realmente es que este material siga como un material didáctico para músicos y jóvenes estudiantes de música y colegas músicos profesionales de otros países que estén interesados en cómo tocar la música paraguaya con batería y en percusión. Pero a la vez me pareció como una obligación el tener que profundizar un poco en esa investigación para darle contexto a cada claro. capítulo. Y así fue como empiezo a leer también y a investigar sobre los Peteque, que es esta banda de percusionistas de Yaguarón. Sí. Vigente hasta hoy. Vigente hasta hoy en día. Y leyendo un poco de ellos, vemos que la historia escrita sobre ellos empieza o data de hace 300 años, desde 1730, que hay registros de esa banda indígena ya en la construcción del templo Yaguarón. Y entonces sabemos que bueno, los indígenas que ya estaban relacionados con los españoles, ya incluían instrumentos de percusión en su formación. Y inclusive también los descendientes afroamericanos o africanos que habían acá, ¿verdad? En Paraguay, que son todas las comunidades de Tobatí, de Emboscada, por ejemplo, que hasta hoy en día también se hacen las prácticas
o fiestas tradicionales como las del Cambacuá en Alto y todo eso también tienen percusión y a la vez se parecen mucho a lo que toca la bandita Cowá, entonces era como, ¿por dónde es lo que está conectado todo esto? ¿Verdad? Entonces un montón de preguntas que finalmente, esas preguntas fueron mucho más de carácter histórico investigativo, que vuelvo a decir, no era el objetivo inicial, pero finalmente fue en lo que más me entusiasmé y me llevó un montón de tiempo. Porque sí, también la parte escrita tuvo su dificultad, ¿verdad? Transcribir canciones donde no estaban materiales editados en las plataformas digitales, por ejemplo, en la época de la polca electrónica, que es la época para mí dorada de la música paraguaya tocada ya con instrumentos eléctricos. Hubo un periodo como que eso, un antes y un después, más o menos de la aparición de las bandas como Oscar Pérez, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Que empiezan a electrificar ya con inclusive baterías programadas con órganos, teclados, y el rol del baterista tocando con una batería acústica en la música paraguaya empieza a quedar un poco de lado, y la modernización, por así decirlo, de esa época empieza a ganar terreno y se ponen de moda ese tipo de escucha de música paraguaya con una batería programada, ¿verdad? Claro. Que creo que todos conocemos la batería programada, que suena el tecladito, ¿verdad? Y ya décadas antes habían músicos tocando música paraguaya con batería, y eso no es que desaparece, ¿verdad? Tampoco es culpa de Oscar Pérez, sino que él fue desarrollando eso como parte de una innovación, pero tuvo como una consecuencia, no sé si negativa, pero bueno, sucedió eso. Y luego recién los bateristas vuelven como a retomar el utilizar batería en la música paraguaya ya a finales de los 80, con la modernización, por así decirlo, ya con fusiones como Lobito Martínez, Palito Miranda, que empiezan a hacer cosas ya de medio jazz fusión, y Rolando Chaparro, que ya empieza a hacer polka rock, y de eso ya vienen los grupos de rock nacional, ¿verdad? Y ahí es como que retoma la batería, y hoy en día sí, ya está súper vigente de vuelta en proyectos modernos como Pedro Martínez o Juanjo Corbalán, etcétera, ¿verdad? Los Pura Hey Soul, Néstor Ló, todas estas bandas que ya usan batería hoy en día, ¿verdad? Y nada, entonces realmente van a encontrar un poco de todo, ¿verdad? La parte bien histórica de los comienzos, de los primeros registros indígenas de percusiones, pasando por las bandas militares que fueron muy importantes, las retretas de las épocas de la guerra, ¿verdad? Donde nacen las banditas coguás también. Habla mucho de Alejandro Cubilla, el inventor de la banda Cowá, y por supuesto los primeros bateristas, el gran Nene Barreto, Cachito Gómez y un montón de figuras súper importantes que bueno, al fin tienen también su reivindicación y están ahí ya, por suerte, van a quedar ahí para siempre, ¿verdad? Totalmente. ¿Pudiste hablar con algunos de ellos, no? Sí. Cachito Gómez estuvo inclusive en el lanzamiento oficial del libro, y fue una sorpresa demasiado inesperada, no podíamos creer. Señor que ya tiene casi 90 años, se fue con la nieta, y según los registros que tenemos, porque siempre también hay que tener cuidado con las afirmaciones en las investigaciones, que pasa mucho que queremos decir el primero que hizo tal cosa, y a veces es el primero que se sabe y no necesariamente el primero que lo hizo, pero sí, el primer registro al que pudimos acceder de una música paraguaya grabada con batería fue tocada por ese señor Cachito Gómez, que era el baterista de la orquesta de Lorenzo Álvarez, el padre de Luis Álvarez. Esa grabación fue en 1958, imagínate, pero la batería al Paraguay ya llega en 1937 de mano de la familia Vázquez, que ese señor también está vivo, el primero que tocó esa primera batería en 1937, es un señor de 92 años que sigue lúcido. Está en cama, pero sigue lúcido. Yo pude conversar con él, y es también otra materia pendiente de hacer esas transcripciones de todas esas entrevistas con estos grandes maestros que pudieron contarnos esta historia. Pero bueno, mucha información seguramente también habrá quedado perdida por una cuestión de temporal, ¿verdad? Seguro. Muchos de los protagonistas de la historia también ya fueron falleciendo, entonces fue difícil encontrar esa información también. Totalmente. Pero nada, se hizo lo que se pudo, y creo que hay un material bastante interesante para estudiar. Me imagino que en tu labor de docente y también de muchos otros docentes también es muy importante para tener este tipo de materiales
Sí, súper útil. y el otro día le estaba diciendo a otros colegas, bueno, ahora falta el libro de bajo, de la historia del bajo en Paraguay, la historia de la guitarra también, Claro. un trabajo más exhaustivo, la historia del saxo, de la trompeta. Cada instrumento tiene una historia muy, muy peculiar, muy individual. Y falta memoria, y falta reivindicación, y falta conocimiento sobre la historia. Porque yo soy un firme creyente de que la música nueva es la mejor música, ¿verdad? No me gusta, me encanta la tradición, me considero folclorista también y me encanta tocar las músicas tradicionales y conocer a los grandes maestros, pero creo que la música tiene que seguir evolucionando y la única manera es de seguir haciendo y seguir componiendo y descomponiendo y proponiendo cosas nuevas, ¿verdad? Pero si hay algo que nos dejó un poco la enseñanza cuando estudiamos en Brasil, en el conservatorio de ahí en San Paulo, es que el gran maestro Hermeto Pascual decía, para lograr hacer una música que suene universal y contemporánea, por así decirlo, hay que conocer la raíz. Es muy importante conocer la raíz, no para repetirla, sino para saber cómo se hizo y poder a partir de ahí proponer algo nuevo, ¿verdad? A veces queremos ser ya modernos, sin saber la raíz. Yo ya quiero hacer, así se hace, ponerle una polka rock, y no es que esté mal eso, pero estaría muy bueno que conozcan cómo se hizo antes para proponer ahí a partir de eso algo nuevo. Totalmente. Hay que conocer lo que ya se hizo para hacer algo nuevo. Exactamente. Tenemos la posibilidad de repetir pensando que es algo nuevo. Exactamente, también. Totalmente. Y ya, por suerte, mucha gira tuvo en este poco tiempo desde que se lanzó el libro. Estuviste por varios lugares, Encarnación. Sí, estuve en la Libroferia Encarnación, también muy, muy contento que me hayan invitado ahí con el querido amigo y autor, también un escritor de verdad, Sergio Ferreira también, que era colega acá de ABC Color también. Me estuvo acompañando, yo también estuve en la presentación de su libro. Estoy entrando ahí en un mundo literario completamente nuevo para mí también. Pero nada, muy contento realmente por la recepción del libro, y lo que veo también la mayoría de la gente es eso, ¿verdad? Qué bueno que hay este material, porque faltan materiales, ¿verdad? Así que nada, ahora estoy también estuve en Concepción también presentando el libro, y dentro de poco voy a hacer una presentación en la FADA, en la Universidad de Música de la Universidad Nacional, ¿verdad? En la facultad. Y la idea es, este año ya estamos como muy fin de año, muy cargados, pero el año que viene también poder hacer una serie de talleres y workshops presentando el libro, y logrando transmitir, aparte de la historia que me encanta también contar, realmente el objetivo de poder mostrar también el producto de la investigación de la parte musical, ¿verdad? Tanto para estudiantes de música y para otros colegas profesionales que ya tocan pero que no conocen de este estilo, ¿verdad? Así mismo. Ojalá que podamos popularizar y llevar la música paraguaya, la batería de la música paraguaya a otros continentes. Así mismo, Gonzalo, te agradecemos muchísimo, es realmente un placer tenerte aquí y poder hablar un poco de Paraná y de la historia de este instrumento en nuestra música popular paraguaya. Muchas gracias a vos, Luis, y a toda la audiencia, de todo el equipo de ABC por la invitación. Pues el libro lo pueden encontrar en todas las librerías. Sí. En la tienda de tiendas de música también, en librerías. Pueden contactarme a mí también hoy en día por las redes sociales, así que nada, muy contento. Buenísimo. Era Gonzalo Resquín, autor de Paraná, que estuvo también hablándonos de la batería en la música popular paraguaya aquí en Un Mundo Recital.